Ya saben, cualquier duda, comentario, aquí ando al pendiente. Pueden encender su micrófono, levantar la mano o escribirlo ahí en el chat, ¿no? Entonces, el teorema del factor dice que si tú utilizas el teorema del residuo y al utilizar el teorema del residuo, al hacer este cálculo, te queda igual a cero, el teorema del factor dice que a es una de las raíces del polinomio, ¿sí? Y aquí les hace una demostración general. Por ejemplo, tienes el factor p de x. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, si tú p de x lo divides entre x menos a, bueno, quiere decir que p de x se va a partir en un cociente. Acuérdense que la q es el resultado de la división y esto es el factor en el cual estás dividiendo, ¿sí? Entonces, utilizamos el resultado del teorema y no debe de haber residuo, entonces aquí ya no le suma nada. Entonces hace la sustitución x igual a y les queda esto de por acá, o sea, evalúa el polinomio en a. Entonces esto va a hacer que la operación se haga un cero, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto quiere decir que x, o sea que el valor a es una de las raíces del polinomio. Entonces, digamos que este tipo de demostraciones, a veces cuando uno los ve la primera vez, uno medio se pierde, pero bueno, ahorita al nivel que ustedes lo manejan, les voy a pedir que se fijen más en los ejemplos. Este tipo de demostraciones, hacerlas y dominarlas, es algo muy exclusivo del nivel universitario, pero sí es bueno que ahí las vayan conociendo. Pero bueno, este tipo de demostraciones pues solamente se ven en áreas de carreras como física o matemáticas. Incluso en las ingenierías se las pasan un poquito por alto, pero no son cosas del otro mundo, ¿sí? Es más bien a veces el enfoque de la materia. Entonces, por ejemplo, les dicen, tenemos este polinomio, x cúbica, x cuadrada, menos 16x menos 16, y lo quieren dividir entre x menos 4. Y aquí ya les están dando el tip que x igual a 4, ¿sí? Evaluar un 4 acá, 4 podría ser una de las raíces del polinomio. Entonces se sustituye el 4 en el polinomio, se hacen las cuentas y se ve que se obtiene 0. Entonces, de acuerdo al teorema del residuo y de acuerdo al teorema del factor, este 4 debe de ser una de las raíces del polinomio, ¿sí? Entonces es todo a lo que se refiere. Y luego aquí les ponen, ¿cómo se llama? Bueno, antes de avanzar a este ejemplo, vámonos a GeoGebra, ¿sí? Para completar un poquito esto. Entonces voy a graficar este polinomio, ¿sí? El polinomio que se manejó en el ejemplo, que es este x cúbica más x cúbica más x cuadrada menos 16x menos 16. Vamos a graficar y si lo que dijimos es cierto, en la gráfica debe pasar por x igual a más 4, ¿sí? Entonces x igual a más 4 tiene que ser una de las soluciones o de las raíces de esta expresión. Entonces vamos a hacer f de x es igual al polinomio x cúbica, luego va más x cuadrada menos 16x menos 16. Entonces ven, pasa por x igual a 4. Aquí está, ¿sí? Y hago un poquito para atrás la gráfica para que alcancen a ver ahí toda la curvatura. Entonces este tipo de gráficas suelen ser lo que a mí me gusta denominar como una N, ¿sí? O sea, sube, baja y vuelve a subir. Y aquí está, pasa por menos 4, pasa por menos 1 y pasa por 4.
Entonces, así sin pérdida de generalidades, digamos ya pensando en todos los factores que va a contener ese ejemplo, que es este de aquí, quiere decir que el polinomio se puede dividir exactamente en x entre x menos 4 e x más 4, y en este caso, como pasa por, nos falta el otro número, como pasa por menos 1, también va a ser divisible exactamente por x más 1, ¿sí? Entonces los divisores exactos de este polinomio, x cúbica más x cuadrada menos 16x menos 16 de esta función van a ser los factores en este caso pues el x más 4, x menos 4 y x más 1. Entonces esta es la idea detrás de las funciones de grado superior, ¿sí? Y este es el tipo de cosas que les vamos a estar preguntando en el examen. Entonces las preguntas sobre las funciones de grado superior, digamos que van enfocadas más a aspectos matemáticos operacionales que a cuestiones, digamos, de aplicación. Estas funciones, por supuesto que también tienen aplicaciones muy importantes, pero bueno, también de estructura más complicada, pues son aplicaciones también más complicadas. Aquí nomás les voy a mencionar una, ¿sí? Los polinomios de grado cuarto, en particular, un polinomio de grado cuarto, sirve para describir una cosa que se llama la ley de Stefan-Boltzmann. Entonces dirán, profe, ¿de qué rayos nos está hablando? ¿Han visto los pirómetros, los nuevos termómetros estos que funcionan a distancia, que les apuntan con la pistolita y el termómetro les da directamente su temperatura, o que es como una especie de lector de barras? Ustedes acercan la mano poquito y sin tocarlos mide su temperatura. ¿Han visto esos termómetros? Ahorita se pusieron muy de moda con el COVID, para no tener que, digamos, tener que estar utilizando un termómetro de contacto. Pues esos termómetros, la ley física que los hace funcionar, se describen a través de una función de cuarto grado, ¿sí? Entonces, tienen todo, o sea, las matemáticas siempre tienen nicho en un montón de lados, nomás que a veces no nos damos cuenta en dónde, ¿sí? Entonces ahí no se les olvida, cuando vean esos termómetros, hay un polinomio de cuarto grado haciéndolo funcionar, ¿sí? Entonces, pues digamos que ya el resto del tema, pues se va a enfocar, digamos, el resto de las páginas de este capítulo se enfoca a técnicas para encontrar estos números, ¿sí? Aunque bueno, aquí yo se los digo por la bendita tecnología que ya tenemos. Este tipo de graficadoras no existía cuando yo era estudiante de bachillerato, entonces había que encontrarlos a mano. Pero esta es la manera siempre más práctica de encontrar las soluciones de las ecuaciones, ¿sí? Ahí están las raíces. Entonces les recomiendo mucho que para una cuestión pragmática, pues aquí siempre jueguen con, utilicen la graficadora para resolver esto de formas más eficientes, ¿sí? Y ya los ejemplos que siguen aquí, pues bueno, eh, tiene que ver ya con una técnica general de factorización. Por ejemplo, retomando este que escribimos por acá, quiere decir que esta expresión de aquí se puede reescribir justamente como la multiplicación de estos tres factores. Entonces, si ustedes multiplican estos tres factores consecutivamente, van a obtener la solución que está por acá. Y esa es la principal utilidad de estas técnicas matemáticas.
son las técnicas que se utilizan para encontrar las soluciones de cualquier tipo de ecuación. ¿Sí? Y precisamente es el preámbulo al teorema fundamental del álgebra. Tenemos una ecuación de grado 3, entonces debemos de tener 3 soluciones. ¿Cuál es la manera más sencilla de encontrar esas 3 soluciones? Mediante una factorización. Si es de tercer grado, voy a poder tener 3 factores. ¿Sí? Entonces con esto se resuelve cualquier ecuación que sea descrita por un polinomio. Vamos a otro ejemplo, ¿no? Digamos, este es un ejercicio un poquito más complicado. Se sabe que x más 2 es un factor de este polinomio, y vean, aquí va escrito el polinomio y aquí les pusieron un valor desconocido, como la letra a. Entonces les piden encontrar el valor del coeficiente a. Entonces, como x más 2 es un factor, pues quiere decir que si tú este polinomio lo evalúas en menos 2, este te tiene que dar 0. Entonces lo que hacen es evalúan esta función t de x en x igual a menos 2 y llegan a a esta expresión, ¿no? Aquí les queda 4a menos 4, ¿sí? Estos se cancelan y puedes encontrar el valor de a. Entonces ya son, digamos, ejercicios muy elementales, muy sencillos, como los que habíamos manejado previamente. Encuentra un polinomio de cuarto grado de tal manera que sus raíces sean estos valores. Entonces solamente hay que hacer x más 1, x menos 1, x menos 3 y x menos 5. Y ya que tienes esto, pues haces la multiplicación. Estas multiplicaciones también a estas alturas a lo mejor no lo recuerdan, pero están los productos notables. Entonces muchas de las multiplicaciones ya les deberían de ser fáciles de hacerse. Por ejemplo, aquí tienen los binomios conjugados, entonces les queda x cuadrada menos 1, y aquí tienen el binomio con término común, entonces tienen x cuadrada menos 5 y menos 3 les dan menos 8x, y luego menos 5 por menos 3 les da más 15. Y luego esta multiplicación ya no es un caso evidente, pero bueno, se puede hacer paso por paso, ¿no? Y el resultado de hacer esta multiplicación, pues es este de aquí abajo. Entonces vean que estos ejercicios están sencillos, ¿sí? Y con lo que vamos a cerrar la clase de hoy es con el teorema de la raíz racional. Esta es una de las cosas que cuando entré a la carrera me ocasionaron muchos dolores de cabeza, pero bueno, ya con el paso del tiempo uno lo va entendiendo, y más bien lo que les quiero comentar no es algo difícil, nada más tiene su truco para entenderlo. El teorema de la raíz racional tiene que ver con un pequeño truco para adivinar cuáles son las soluciones o las raíces del polinomio, ¿sí? Entonces no quiero que pierdan de vista algo. Si a ustedes les preguntan cuáles son las raíces del polinomio, lo que ustedes tienen que hacer, váyanse a un graficador. O sea, no se rompan la cabeza, ¿sí? Es la primera idea que yo quiero que entiendan. Si les piden saber cuáles son las raíces de una función determinada, grafícala, ve dónde corta en el eje X, ¿sí? Las raíces, y esas son las soluciones de la ecuación, sin pérdida de generalidad. Ahora, uno de los objetivos de este tipo de materias es que aprendan a hacer, por supuesto, análisis matemáticos más profundos. Entonces, cuando no se cuenta con una graficadora y queremos encontrar los valores menos 4, menos 1 y en este caso 4, resulta que esos valores están escondidos en el mismo polinomio, nomás hay que sacarlos y probarlos, ¿sí? Entonces, para encontrar esos dos valores, digamos que nos tenemos que fijar en dos valores de la ecuación, ¿sí? Nos tenemos que fijar en el coeficiente que acompaña al grado más alto y al término independiente que acompaña al polinomio. Entonces, en este caso, AN es el coeficiente de la potencia más alta.
A0 es el término independiente. Para que esto lo ubiquen un poquito mejor, vamos a fijarnos en los polinomios que salieron por acá. Por ejemplo, aquí el coeficiente que acompaña a la potencia más alta es un 1. X cúbica es la potencia más alta, entonces su coeficiente es 1. Y el coeficiente o el término, en este caso el término independiente es menos 16. ¿Sí? Entonces ya identificamos esos valores. Por ejemplo, en la ecuación de acá, el coeficiente que acompaña al exponente de mayor grado también es un 1. De hecho, en casi todos los ejemplos este número suele ser un 1. Y el término independiente es un menos 2. Entonces, con esos dos números se pueden adivinar cuáles pueden ser las raíces del polinomio. ¿Sí? Por ejemplo, este polinomio que está un poquito más complicado, que es de cuarto grado, bueno, el término, el coeficiente que acompaña al exponente de mayor grado aquí es el 1 y aquí el término independiente es el menos 15. Entonces, el teorema de la raíz racional nos dice, fíjense en esos dos números, usted tiene el polinomio coeficiente a n, x a la n, a n menos 1, x n menos 1, etc. Entonces nos vamos a fijar en este, que es el coeficiente de la potencia más alta, y en el A0, que es el término independiente. ¿Sí? Obviamente, para que podamos encontrar ahí el teorema de la raíz racional, solamente aplica cuando tenemos términos independientes. Si no tenemos término independiente, este teorema no nos va a servir. Pero va a ser... bueno, ahorita vemos ese caso especial, ¿no? Entonces, lo único que tú tienes que hacer es a la AN la vas a nombrar como el valor Q y a la A0 la vas a nombrar como el valor P. Entonces, al término independiente, que ahorita está representado ya por la letra P, lo vas a dividir entre AN. Y vas a hacer que P y Q pasen por todos los enteros posibles, positivos y negativos, que contengan el intervalo. Entonces, esto se ve más fácil con un ejemplo. ¿Sí? Digamos que aquí está planteado de manera general. Entonces, tienes este polinomio y te piden que lo factorices. Es de cuarto grado, entonces en teoría debes de poder encontrar cuatro paréntesis. Ahora, para encontrar esas 4 raíces necesitamos adivinar cuáles son las posibles raíces. Entonces las vamos a adivinar de la siguiente manera. Vamos a ayudarnos aquí con el editor. Nada más vamos a abrir uno nuevo. Entonces lo que tenemos que identificar quién es P y quién es Q. Entonces Q va a ser el coeficiente de mayor grado. Entonces aquí Q tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Y acá la P es el término independiente. Entonces la P va a ser el 9. ¿Sí? Entonces ya que identificamos estos, el siguiente paso es encontrar los factores en los cuales se descomponen 1 y 9. En este caso el 1 no se puede descomponer en más factores, o sea, digamos que 1 ya es ese factor. ¿Cómo vamos a saber si se pueden descomponer en factores o no? Hay que fijarse si es un número primo o si si se pueden descomponer, en este caso en números primos. Entonces el número 1 pues ya no se puede, y en este caso el 9 se puede obtener como 3 por 3. Entonces nos vamos a quedar con los siguientes valores, que aquí se los ponen. Para la Q vamos a tener más menos 1. ¿Sí? Y en este caso, para el 9, pues vamos a tener los diferentes factores que son también más menos 1, más menos 3, y más menos 9. Entonces estos de acá salen de la P y este de acá sale de la Q. Y vamos a calcular o vamos a colocar todos los valores posibles que podemos tener de P sobre Q.
Entonces tenemos que calcular todas estas posibilidades con cualquiera de los signos más y menos, ¿sí? Entonces la primera posibilidad sería 1 entre 1, es decir, sería el número 1, ya sea positivo o negativo. La siguiente posibilidad es 3 entre 1, con su correspondiente más y menos. Y la otra posibilidad pudiera ser 9 más menos 1. Entonces las raíces del polinomio pudieran ser 1 o menos 1, 3 o menos 3, 9 o menos 9. ¿Sí? Y aquí está la lista de valores. Y lo último que hace aquí esto, se pone a probar todos los valores. Entonces evalúa el polinomio en 1, evalúa el polinomio en menos 1, evalúa el polinomio en 3, evalúa el polinomio en menos 3, entonces cala todos estos y los que se hacen 0 son los factores. Entonces eso quiere decir que este polinomio de cuarto grado, que es este, se puede factorizar como x menos 1 por x más 1 por x menos 3 por x más 3. ¿Sí? Entonces, y fíjense, esto se resuelve sin necesidad de hacer ninguna gráfica, o sea, solamente a partir del coeficiente que de dos coeficientes del polinomio, ahí estaban escondidas todas las raíces. Y bueno, este 9 y este menos 9, pues no, como se dice, no son parte de las raíces, ¿sí? Sin embargo, pues son valores ahí que se probaron. Y para verificar este último, lo que podemos hacer es esta de aquí, graficarla. Entonces, alternativa, si esta técnica para encontrar las raíces sin necesidad de graficar pues, resulta complicada, o sea, también no hay que perder de perspectiva las cosas. Yo sé que luego hay los profes, algunos profes, yo quiero pensar que nunca voy a ser uno de esos, se ponen muy puristas de que no, es que tienes que hacer las cosas por este método y las tienes que hacer así y las tienes que hacer así. Y bueno, de mi experiencia, en la vida real nadie te va a cuestionar nadie te cuestiona cómo resuelves un problema matemático. Y se los digo desde el ámbito de la matemática profesional, ¿sí? Llegan y te dicen, ¿sabes qué? Necesitamos modelar, por ejemplo, mi experiencia ahí en la matemática profesional es, vamos a modelar cómo se transforma la luz en sonido a través de una ecuación. Y ya planteamos la ecuación, y ya una vez que tenía ahí la ecuación me dijeron, pues resuélvela, ¿no? ¿Cómo la voy a resolver? Me dijeron, como tú quieras, como tú puedas. Es más, quién sabe si esa cosa se puede resolver. Y así es el trabajo en el ámbito profesional de las matemáticas y del modelaje, ¿sí? Del modelaje matemático de situaciones. Entonces jamás quiero que pierdan de vista eso, ¿sí? A lo mejor por cuestiones didácticas luego los profesores, no, es que es bueno que conozcas todos los métodos, y sí es bueno conocer todos los métodos, pero les insisto, ya que te encuentras o ya que eres un profesionista, ¿sí? y aplica en todas las profesiones, puesto que en distintos casos por ahí digamos que ocurre que en distintas profesiones tendrás que resolver problemas de distintas maneras. A veces lo que importa es que resuelvas el problema, haya sido como haya sido. Y bueno, aquí les presento la gráfica y ahí están las raíces, ¿sí? Entonces la gráfica es una W. Nada más que bueno, ya cuando llega muy a la izquierda, muy a la derecha, la función crece mucho. Y por ejemplo, retomando las otras técnicas y las otras discusiones que ya habíamos tenido previamente, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función son todos los números reales. ¿Por qué? Porque es un polinomio. Entonces esta función, aunque crece muy rápido, tú la puedes seguir evaluando en todos los números de acá. Nada más que bueno, hay que empezar a subir mucho para que esta gráfica alcance los números de acá. Pero los alcanza. ¿Sí? Ahí tarde que temprano va a dar unos valores bastante grandes. Por ejemplo, ¿cuál es el rango de esta función?
El rango de esta función, pues hay que encontrar sus valores mínimos. Los valores mínimos o los extremos los encontramos en menos 16. Entonces, nada más aquí para completar este ejercicio que correspondió a este, ya para hacer todo el análisis de la función. Aquí la nombré como g de x, entonces la ponemos como g de x. Entonces para x cuarta menos 10x cuadrada más 9, las raíces resultaron ser más 3, menos 3, más 1 y menos 1. Entonces vean, ya encontramos las raíces de esta función y ya nada más nos falta pues encontrar el dominio de esta función y la imagen o el rango de esta función, que era parte de los ejercicios que estuvimos haciendo el parcial anterior. Entonces el dominio de g, como se trata de un polinomio, pues automáticamente son los números reales. La imagen de g, o en este caso el rango de g, pues va a ser desde su valor más extremo en el eje y, que es menos 16, y como puede valer exactamente 16, le podemos poner uno de estos corchetes, hasta pues infinito, ¿sí? Porque esta función pues ahí nunca para de crecer. Y con esto estamos pegando los temas o las técnicas que vimos el parcial anterior con esta nueva cosa de las raíces, y para algunas de las funciones pues ya ahí estuvimos platicando algunas aplicaciones, ¿no? Y prácticamente con esto cerramos todas las metodologías del curso. Entonces los siguientes temas que vamos a estar viendo o que vamos a estar avanzando va a ser seguir buscando este tipo de, o sea, encontrar cuáles son las soluciones o raíces de la función y seguir trabajando con el rango y con el dominio. Regresando para acá al libro, pues ya lo que sigue pues es otro ejemplo, ¿no? Entonces en esta tablita vamos a hacer grande para que se vea. Aquí les pone otro ejemplo, aquí les ponen esta función de grado 3 y les piden factorizarla. Y este ejemplo ya está más exigente porque la factorización ahora va a incluir fracciones. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Primero tenemos que encontrar cuáles son las raíces. Entonces analizamos quién es P y quién es Q. Q, ahí para que no se les olvide esta cuestión de la Q tiene que ver un poquito con esta palabra que se llama cuotiente, ¿sí? Que significa cociente, entonces es el que se obtiene de una división, entonces este 4 va a dividir. ¿Cuáles son los factores del 4? Son 4, 2 y 1, y aquí están, 4, 2 y 1, que son los números de abajo. Y el término independiente es un 3, entonces los únicos factores que tiene el 3 son 1 y 3. Entonces 1 entre todas las posibilidades del otro es 1 entre 1, nomás que aquí no pusieron el 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 4. Y el otro factor es 3 entre 1, 3 entre 2, 3 entre 4. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 posibles valores, y en esos 12 posibles valores está la raíz. Y resulta que la raíz es el 1 medio, o sea, ya que evalúan esta función en todos estos valores, lo cual es bastante entretenido, pero bueno, hay que hacerlo, ¿sí? Con tal de no hacer la gráfica. Entonces todos los que dieron 0, que son estos 3, entonces quiere decir que las raíces son 1 medio, menos 3 medios y 1. Los cambiamos de signo, los ponemos en los paréntesis, y g de x se reescribe como estos. Ahora, para corregir aquí la ecuación y las raíces, para que nos aparezca el 4 de acá,
pues bueno, se factoriza también el 4 y pues con esto ya estamos abordando casi cualquier tipo de problema, ¿sí? Por ejemplo, aquí para encontrar las posibles raíces, el 32 hay que descomponerlo, ¿sí? En todos sus factores. 32, el problema es que tiene muchos factores, ¿sí? 32, 16, 8, 4, 2, y aquí tienen el 1, y se van a tener que estar probando todas las soluciones. Nada más que en ese ejercicio ahí les piden hacer otra división. Y bueno, aquí están, eh, digamos, los modelos gráficos o las gráficas como tal de algunas funciones, ¿sí? Entonces, las funciones ya de grado superior, grado 3, grado 4, grado 5, pues ya las gráficas se empiezan a poner considerablemente más complicadas. Pero bueno, esto ya lo platicamos el día de mañana. Nada más lo quiero ir así como tomando de una vez. Entonces, entre más complicado sea el polinomio, pues ustedes van a poder ir encontrando ahí cada vez más estructuras, curvas más complicadas. Sí, y bueno, estos temas de por acá, de que ya tienen que ver con el comportamiento de la gráfica, que algo va a ir subiendo, algo va a ir bajando. Estos precisamente son los temas de precálculo, y bueno, es que resulta que después de Mate 4, pues el curso que sigue es el curso de cálculo, pero bueno, creo que ese ustedes ya no les toca. Entonces la clase la dejo hasta aquí. Última vez les reitero, esta semana no hay tarea, ¿sí? No les voy a dejar actividad para que entreguen, pero tienen examen el viernes. Y ya les puse ahí las páginas que pueden ir estudiando, y además pueden ir revisando los videos. El día de mañana lo podemos aprovechar para hacer un breve repaso. Entonces les voy a pedir por ahí al jefe o jefa de grupo, o que se pongan de acuerdo entre ustedes. Y una de las ideas que tengo para el día de mañana es hacer los ejercicios, algunos ejercicios que ustedes quieran, de la página 20 a la 36. Entonces, ¿estamos de acuerdo con la actividad de mañana? O Sí, sea, profe. yo reharía la tarea, Sí, nada más que no creo, o sea, no es suficiente tiempo para que yo haga todos los ejercicios. Entonces, por favor revisen como cuáles se les hicieron complicados o cuáles se les hicieron más extraños, para yo enfocarme a hacer esos, y asumimos que lo demás pues no les va a costar trabajo. Entonces, aquí detenemos la clase.